La espiritualidad bíblica, una realidad de mil rostros. Algunos tratadistas de espiritualidad bíblica hacen esfuerzos notables por concretar la manera de dar cuerpo a la espiritualidad bíblica. En este capítulo trataremos de entender que la espiritualidad bíblica, como algo que proviniendo de la palabra, se concreta en formas muy plurales en los mil rostros de la vida diaria. El contenido. 1. Cuando la espiritualidad bíblica se hace canto. 2. La espiritualidad bíblica en la formación de las comunidades cristianas. 3. La espiritualidad bíblica en algunos documentos oficiales de la Iglesia. 4. La espiritualidad bíblica en la prensa diaria. Y 5. La espiritualidad bíblica en la vida pública. 1. Cuando la espiritualidad bíblica se hace canto. El canto, en todas sus modalidades, es un vehículo de espiritualidad. La espiritualidad bíblica ha utilizado el vehículo del canto generalmente en contextos litúrgicos como cauce de espiritualidad. Después del Concilio Vaticano II, muchos compositores utilizaron los salmos como texto de su inspiración, y para no pocos cristianos el descubrimiento de los salmos se hizo a partir del canto. El enriquecimiento en las lecturas de la Eucaristía con el Salmo interleccional como lectura con entidad propia ayudó mucho al acercamiento a las corrientes de espiritualidad que encierra las Sagradas Escrituras. Una parte notable del pueblo cristiano comenzó a gustar de los textos bíblicos en este vehículo, humilde pero eficaz, del canto. Los grandes temas de la espiritualidad bíblica como la confianza, el consuelo, la trascendencia, el gozo, la cercanía de Dios, se hacían más cercanos por medio del canto. Como ejemplo de la espiritualidad bíblica que se vehicula a través del canto está la comunidad Taizé, donde se ha logrado mediante el canto generar un tipo de oración que toca el fondo de la estructura humana, que hace ver que lo que uno queda conectado con lo que uno ora. Taizé es una comunidad ecuménica de monjes que viven su fe en una iglesia reconciliada, orando, trabajando y llevando una vida de sencillez y de comunión. La comunidad de los hermanos de Taizé fue fundada en 1940 por el hermano Roger y desde muy pronto han hecho partícipes de su vida a muchísimos jóvenes, abriéndoles las puertas de su monasterio en la pequeña aldea francesa de Taizé y ofreciéndoles unos días de formación bíblica, de servicio desinteresado a los demás, alegría cristiana auténtica y de convivencia con personas de muy diversas nacionalidades en fraternidad, austeridad y sencillez. Pero sobre todo, ofrecen sus momentos de oración a todos, de modo que sus cantos, sus silencios y el ritmo de la palabra de Dios escuchada en las diversas lenguas introduzca a los jóvenes en un trato con Cristo más profundo e íntimo. En estos últimos años parece que en las comunidades cristianas el canto se aleja de la espiritualidad bíblica porque prima más una expresión musical de un cierto intimismo. Sin embargo, siempre hay quienes encuentran en la palabra una fuente inagotable para su inspiración musical. Es decir, le están dando más auge al asunto de la producción musical que a la espiritualidad misma a través del canto de algunos pasajes bíblicos. Sin embargo, aún siendo mal utilizada la palabra de Dios en este sentido, pues hay personas que encuentran esta palabra, lo hacen como una fuente inagotable de inspiración a través de este canto. 2. La espiritualidad bíblica en la formación de las comunidades cristianas. El Vaticano II desveló, entre otras cosas, la necesidad de una formación más actualizada para que las comunidades cristianas llegaran a una fe adulta. Las comunidades cristianas se volvieron con ahínco a las páginas bíblicas creyendo que de ahí se podía extraer hoy la espiritualidad necesaria para vivir la fe en un mundo crecientemente secularizado.
Como ejemplo, tenemos a los catecismos para adultos, que usaron la palabra para el redescubrimiento de la fe en un mundo como el nuestro. Con el tiempo, se llegó a entender que este esfuerzo había que sistematizarlo y nacieron los cursos de teología para comunidades que, en muchos casos, fueron cursos de Biblia. Aunque no sea fácil de medir los resultados de estos esfuerzos, sin duda que en el cómputo final habrían de resultar beneficiosos. La palabra y su espiritualidad continuaban siendo el alimento real de la vida cristiana, una de sus primeras finalidades. Podría parecer que las comunidades han abandonado este camino de ahondamiento bíblico, pero en esta época secular hay más libertad y hay más impulso verdadero para volcarse en la palabra con un deseo ferviente. 3. La espiritualidad bíblica en algunos documentos oficiales de la Iglesia. Desde la brecha abierta por la Dei Verbum, han continuado elaborando pensamiento del que se nutren muchas personas y entidades cristianas. Recordemos que la Dei Verbum es un documento conciliar, es una de las constituciones del Vaticano II, que nos habla precisamente de la palabra de Dios. Eso es lo que significa Dei Verbum. En 1993 se publicó el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Este documento ustedes lo debieron de haber revisado en el primer semestre del Instituto Bíblico. En él se presentan los diversos métodos, acercamientos y lecturas que se dan hoy en el abanico de los estudios bíblicos y de los caminos de las comunidades cristianas. Este texto mantiene la certeza de que el verdadero gestor de la palabra y su espiritualidad es el pobre, de manera que la espiritualidad vuelve a contextos de sencillez, de comunidad de base, de nivel popular. Y en el 2001, la Pontificia Comisión Bíblica publicó el documento El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. Se quiere hacer ver que la espiritualidad neotestamentaria sería imposible sin la primera alianza y por eso mismo las relaciones entre ambas religiones habrían de ser unas relaciones de hermandad y colaboración. Pero ¿cuáles son estas religiones? Por un lado tenemos el judaísmo y por otro el cristianismo, que de hecho el cristianismo nació como una religión hermana del judaísmo, por decirlo de alguna manera, y la separación de ambas ocurre en el Concilio de Jerusalén que se narra en el libro de los Hechos. Y aquí, en este documento, el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana, hace referencia a estas dos religiones que, por un lado, valida la primera alianza, esa alianza que Dios formó con el pueblo de Israel, donde les dice yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la primera alianza. Y esta primera alianza tiene una nueva fuerza a partir de esta espiritualidad neotestamentaria, donde ya la nueva alianza es el mismo Jesús. Pero no viene a invalidar la primera alianza, sino que viene a darle fuerza, a darle plenitud. Y de esto nos habla este documento. El Sínodo de los Obispos celebrado en Roma en 2008 bajo el título La palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia ha querido devolver en nuestro momento actual la primacía espiritual a la Biblia como dinamismo de acción cristiana. El objetivo pastoral de este sínodo busca extender y reforzar la práctica del encuentro con la palabra como fuente de vida en los diversos ámbitos de la experiencia, proponiendo para ello a los cristianos y a cada persona de buena voluntad caminos justos y cómodos para poder escuchar a Dios y hablar con Él.
Ha sido creciente los esfuerzos de la Iglesia por hacer llegar la palabra al pueblo de Dios. Este sínodo de los obispos celebrado en el 2008 está rindiendo frutos de manera lenta pero bastante evidenciable. Y como muestra tenemos como un auge en el Instituto Bíblico, las escuelas bíblicas parroquiales, las universidades católicas, donde se dan facilidades para que el pueblo de Dios pueda acercarse a la palabra y tener estudios más profundos de la Biblia. 4. La espiritualidad bíblica en la prensa diaria. La prensa es un reflejo de la vida de nuestra sociedad. Por eso, rastrear las huellas que la Biblia va dejando en este camino es una manera de comprobar la elemental certeza de que palabra y vida están llamadas a encontrarse. Actualmente abundan las páginas con referencias bíblicas, muchas de las veces en tono negativo, ya que consideran la Biblia como un libro que ha suscitado actuaciones de gran violencia. En estas últimas décadas, debido al fenómeno de la secularización, las nuevas generaciones de jóvenes ajenas a lo religioso ignoran no ya la espiritualidad bíblica, sino su simple imaginario. Esto les incapacita no solamente para entender no poco de la producción literaria y artística de Occidente, sino la espiritualidad elemental que en ella se contiene. La Biblia y su espiritualidad quedan en la penumbra y no solamente no pasan al colectivo religioso, sino tampoco al social. Y eso constituye una pérdida importante, porque la Biblia, como todos los libros grandes de la humanidad, puede hoy aportar luz al caminar humano. La transmisión de la espiritualidad bíblica por vía de lo religioso es un camino casi inservible, nos dice el autor. Habrá que intentarlo por otras sendas: la cultura, el arte, el mundo de los valores laicos, la historia, el pensamiento humano. Sacar la espiritualidad bíblica del estricto ambiente de lo religioso se hace decisivo porque el abandono de la religión lo urge. O sea, ya hemos platicado en clases anteriores cómo la sociedad está cada vez más secularizada, se va apartando y muchas veces de manera irremediable de todo lo religioso. Entonces, la religión ya no es el único camino para transmitir estos valores espirituales de la Biblia, es lo que nos dice aquí este párrafo. La disminución de la religiosidad en la sociedad moderna hace necesario buscar nuevas formas de conectar con las personas y compartir estos valores. Se propone que el arte, la cultura, la filosofía y otros ámbitos de la vida humana puedan ser herramientas más efectivas para transmitir la espiritualidad bíblica de manera más relevante y accesible para las personas en la actualidad. Bueno, es la postura del autor. Y el modo interpretativo en que la prensa enfoca la Biblia es con frecuencia de poco vuelo religioso, pero desvela los valores que anhela la sociedad de hoy y es una voz que no habrá que dejar de oír. 5. La espiritualidad bíblica en la vida pública. ¿Qué lugar ha de tener la espiritualidad bíblica en el conjunto del pensamiento moderno? La espiritualidad bíblica puede animar al respeto y cultivo de estos valores esenciales, fundacionales sobre los que se puede asentar una cultura. Los viejos caminos hermenéuticos tienen que dar paso a maneras adecuadas, nuevas en su fondo y en su forma, de presentar y valorar la palabra. Estas formas han de ser deudoras de las actuales corrientes de pensamiento que sería preciso confrontar con el texto bíblico. Mientras la lectura de la palabra se haga de espaldas a los grandes pensadores de hoy, o peor todavía, en contraposición a ellos, la espiritualidad bíblica será una realidad muda en nuestra cultura moderna. De todo esto se concluye que se precisa una flexibilidad notable y una acogida muy activada para poder escuchar los ecos de la palabra en el tiempo que nos ha tocado vivir. Después de escuchar, habrá que adecuar los contenidos al mundo de valores que anhela el ciudadano de este siglo. Pregunta de reflexión. Hemos comentado anteriormente de este auge que tiene la formación bíblica
El auge que ha tenido, por ejemplo, en el instituto, de las universidades católicas, las escuelas bíblicas parroquiales. Sin embargo, no en todas las sociedades y comunidades podemos hablar de este auge. Al contrario, hay un alejamiento de la formación bíblica a la que invita el Concilio Vaticano II. Y respecto a esto, las preguntas son: ¿por qué, a pesar de los esfuerzos iniciales por profundizar en la espiritualidad bíblica tras el Concilio Vaticano II, parece que este impulso ha disminuido en algunas comunidades cristianas? Y la siguiente pregunta: ¿qué factores podrían estar influyendo en este aparente retroceso? ¿Y cómo podemos revitalizar este deseo de profundizar en la palabra de Dios? Gracias por su atención.